compartirme su nombre, cargo dentro de la institución que representa y cuántos años o cuánto tiempo tiene a cargo de esta oficina o de este cargo público? Adelante. Muchas gracias, mucho gusto. José Luis Salomía Segarra, actualmente secretario de Salud Pública del Estado de Sonora, también presidente ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora. Estamos en el encargo desde el mes de septiembre del año 2021. Iniciamos con la actual administración de nuestro gobernador Alfonso Durazo. Muchísimas gracias por su tiempo y la disposición para esta entrevista. El motivo que nos trae con usted es ver cómo se encuentra la capital del estado en términos de centros de rehabilitación, clínicas, en donde pues gente usuaria de algún tipo de narcótico o drogas sean pues beneficiados con un programa o algo, ¿no? Correcto. En términos de la Secretaría de Salud, ¿cómo es el trabajo, la coordinación que se lleva a cabo con estas? Pues algunas son privadas, otras son precisamente públicas del Estado, y queremos conocer, ¿no? Para empezar, si el gobierno del Estado tiene contabilizados cuántos centros de rehabilitación hay a nombre del gobierno, de la Secretaría de Salud o las dependencias, y cómo es la operación. Con mucho gusto. Podríamos dividirlo en los dos grandes grupos. Entonces hablaríamos de centros gubernamentales, es decir, aquellos que son operados por las instituciones de salud públicas, los prestadores de servicios institucionales, y lo que podríamos denominar o clasificar como centros no gubernamentales, aquellos que serían servicios, vamos a decir, privados, ¿no? O clínicas que están a cargo de grupos privados. Son 167 en total en todo el estado de Sonora los, vamos a decir, establecimientos que brindan este tipo de servicio en el conjunto de los no gubernamentales. En el conjunto de los gubernamentales, o que dan los prestadores de atención médica, nosotros como Servicios de Salud de Sonora acabamos de terminar un proceso de transferencia de todos nuestros servicios de atención médica ahora a los servicios de salud INS Bienestar. Entonces los servicios de salud y bienestar actualmente están operando ya 2 hospitales, es decir, 2 unidades de segundo nivel, que son los conocidos de seguro por la población, el Hospital Cruz del Norte, el Hospital o Centro de Salud e Higiene Mental Carlos Nava, pero también está operando otras 4 unidades de desintoxicación en todo el estado, y obviamente hay unidades también que se enfocan a la prevención, la sensibilización, que son los ecosames, que están también distribuidos en todo el estado. Tenemos, en este caso también se transfirieron al IMSS Bienestar alrededor de 12 de estas unidades. Entonces todo lo que es ahora la atención médica y por lo tanto la atención de la rehabilitación de las adicciones o la atención de las adicciones como tal, estamos haciendo esta sinergia con IMSS Bienestar, que ahora a través de la aplicación de recursos federales pues va a mantener la operación, va a incrementar en este caso el acceso, y ya tienen proyectos también desarrollados para desde la medicina institucional poder incrementar la oferta de espacios para estos. El otro grupo, que serían los no gubernamentales y que, reitero, están compuestos por 167, a su vez se subclasifican en aquellos que cumplen, vamos a decir, con una revisión, una certificación que emite la CONADIT, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones, que a través de nuestra Dirección General de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Pública en el Estado, los revisa, en su momento aplica cuestionarios, aplica checklists, y en su momento lleva a cabo toda una serie de recopilación de información que, junto con la CONADIT, porque ellos también mandan en su momento actores federales a hacer ese tipo de revisiones, terminan emitiendo una certificación. Esa certificación la han logrado en el año 2024, que sería el año inmediato anterior, 16 de estas 176 unidades. Esta certificación, obviamente, aparte de generar ciertos estándares de calidad y de mejora en los servicios que estas 16 centros tienen, les permiten también tener accesos a recursos del gobierno estatal, que a través de la ley que maneja los recursos que provienen de los impuestos a los casinos, se identifican como los impuestos a la ludopatía, permiten también generar y distribuir recursos para que, reitero, los centros que en su momento lograron la certificación
puedan acceder a ellos y de esa manera puedan mantener y mejorar el nivel de calidad de los servicios que están prestando. Muy bien. También en el tema de la operatividad sabemos que hoy en día han cambiado también pues el tema de cómo tratar a las personas usuarias de adicción o adictos, porque pues también se han introducido al mercado otro tipo de drogas, ¿no? U otro tipo de sustancias que afectan pues ya el trabajo que se venía haciendo, como es el caso del fentanilo o las metanfetaminas, que han ido incrementando pues la cantidad de población que las utiliza. ¿Cómo ha sido para ustedes desde que asumieron pues la administración trabajar en tal vez disuadir o hacer retroceder los índices, ¿no? Es correcto. De hecho, tenemos enfoques que van orientados a la prevención, es decir, lo mejor y lo más que podemos y tenemos que hacer es más bien evitar que en este caso un adolescente o un adulto joven pruebe una droga ilegal. Y digo ilegal porque también tenemos que reconocer que el primer acercamiento que tienen normalmente los adolescentes y que en el transcurso del tiempo los llevan a una droga ilegal son más bien las drogas que están clasificadas como legales. Y ahí estamos hablando directa y claramente de lo que es el tabaco y el alcohol. Aunque son drogas legales, es decir, están permitidas su venta a mayores de edad, muchas veces los adolescentes, sobre todo los que están en etapa de secundaria, de preparatoria, tienen acceso a este tipo de drogas legales, ya sea en sus domicilios o de alguna otra manera, y está demostrado, de acuerdo a las estadísticas, que estas drogas legales en su momento son un primer paso, son una puerta que se abre para que en el tiempo les sea más atractivo probar o en su momento explorar lo que serían ya las drogas ilegales. En el marco de las drogas ilegales y desde la estadística que se tiene registrada, siempre la droga de principal uso y abuso en este caso han sido las anfetaminas y específicamente el cristal. El fentanilo todavía no representa un problema o una droga, digamos, que esté no solo disponible, sino que se esté utilizando ni en Sonora ni en México. Hay una serie de determinantes, limitantes que a lo mejor todavía en este momento en nuestro país y en Sonora frenan ese acceso a drogas más recientes, como en este caso es el fentanilo, y por lo tanto siguen siendo, reitero, el cristal y en segundo lugar el cannabis o la marihuana, las que están siendo las que generan la mayor carga de abuso en estos grupos de edad. Y precisamente la revisión que se hace también de los modelos terapéuticos que utilizan estos centros de rehabilitación, obviamente los gubernamentales lo hacen por apego a lineamientos, apego a normativa, en el caso de los no gubernamentales, el trabajo conjunto de capacitación, sensibilización y revisión de que se estén llevando a cabo, se enfocan a esos modelos terapéuticos que contribuyan a que la persona pues, pueda en el tiempo determinado dejar el abuso de estas sustancias y pueda reintegrarse de la mejor manera a la sociedad. Con el panorama actual que tenemos, se podría decir que los jóvenes, o sea, los jóvenes de edades más tempranas comienzan a involucrarse en las adicciones. Sí, la estadística nos dice que el acercamiento principalmente a drogas, reitero, legales, hablando del tabaco y del alcohol, puede darse desde los 12 años de edad. Ya desde los 12, 13, 14, porque estamos hablando precisamente de adolescentes y jóvenes, tanto mujeres y hombres, se empiezan a tener este contacto desde prácticamente la primaria, ¿no? O sea, terminando la primaria y como al sexto, pero realmente el mayor involucramiento lo tienen en la secundaria y en la prepa. Y es por eso que muchos de los programas que inclusive estamos trabajando de la mano de la SEC se enfocan precisamente a este nivel, primero, segundo, tercero de secundaria y los proyectos o los años también de la preparatoria. Y van precisamente enfocados a trabajar primero con el tema del reforzamiento de la no necesidad de tener que explorar el conjunto de drogas legales y obviamente mucho menos en su momento el tema de lo que son las drogas ilegales. Pero sí es alrededor de los 12 y 14 años
en donde los adolescentes pueden mostrar este primer acercamiento con drogas legales. ¿Y ha aumentado ese índice de jóvenes? Realmente no ha aumentado. De las estadísticas que nosotros tenemos, cuando comparamos con el 2019, que fue el año prepandémico, y vemos el 20, 21, 22, 23 y el último año que es el 24, del 19 al 24, más bien las estadísticas, que además son estadísticas que se obtienen tanto de unidades gubernamentales como no gubernamentales, es decir, están todas reportando en el sistema de vigilancia epidemiológica, hemos tenido una disminución de un 26%. Y en los últimos 3 años se ha mantenido el número, que fluctúa dependiendo de cada año, más o menos entre 13,000 y 14,000 personas que en su momento se les diagnostica y que tienen identificada una adicción a algunas de estas sustancias. Entonces el número no se ha incrementado en los últimos años, de alguna manera más bien ha descendido, o sea, tenemos una tendencia descendente en los últimos 4 o 5 años. Sin embargo, pues todavía es un número sobre el que tenemos que seguir trabajando, porque la verdad es que quisiéramos que fuera todavía mucho menor en años siguientes. Muy bien, nada más para cerrar, como le comentaba, si gustara hacer algunas puntuaciones o algunas recomendaciones puntuales, perdón, para la gente que tenga pues la necesidad de anexar a algún familiar o a algún ser querido, cómo identificar un buen centro de rehabilitación. De acuerdo. Nosotros siempre obviamente vamos a recomendar los centros de rehabilitación que en su momento cuentan con el respaldo institucional de alguna de las dependencias de prestación de atención médica, llámese servicios de salud y bienestar, ¿no? El mismo seguro social, el ISSSTE. En este momento es el IMSS Bienestar el que maneja en el estado la mayor cantidad de estos establecimientos. En ellos van a encontrar siempre personal capacitado, debidamente actualizado, acreditado, con terapias para todo lo que se necesita en los diferentes necesidades, vamos a decir, dependiendo del tipo de adicción específica que se tenga. Y en el caso de los establecimientos no gubernamentales, como comentábamos, hay establecimientos que están certificados por la CONADIC. Esa certificación el establecimiento lo va a exhibir, lo va a tener en su área, dependiendo del puntaje alcanzado. Son certificaciones que pueden durar de 1 hasta 3 años y luego se vuelve a hacer el proceso de certificación y vuelven a renovarla. Entonces, si en un momento pues las personas pueden solicitar al establecimiento que les muestre o en su momento les exhiba esta acreditación, pues es importante porque eso también conlleva el hecho de que pasaron una serie de revisiones y certificaciones. Eso obviamente no necesariamente descarta a aquellos prestadores de este tipo de servicios que se clasifican o se consideran como de ayuda mutua, en donde, si bien es cierto, no hay profesionales de la salud, por eso se llaman de ayuda mutua, no son profesionalizados ni mixtos, también hay este tipo de establecimientos, pues cuentan con ciertos expertices de personas que pasaron por el problema, que llegaron a rehabilitarse y, como su nombre lo dice, tratan de compartir estas experiencias de mejoras desde un enfoque de apoyo psicológico, digamos, vivencial, un poco también con temas religiosos en muchas ocasiones, y que finalmente pues contribuyen muchas veces a que la mejora pueda llevarse a cabo. Pero pues siempre es importante obviamente buscar en un momento determinado que la calidad del establecimiento esté avalada, reitero, por las diferentes mediciones, certificaciones o la misma institución profesional de atención médica que provee el servicio. Muy bien, nada más para precisar y puntualizar ya lo último, como datos duros más que nada, en Hermosillo de los 166 me dijo, ¿verdad? Centros de rehabilitación que hay en Hermosillo, ¿nada más eso? No, eso es en todo el estado. ¿Cuántos? Porque estimaban que eran como 80. 74. 74. En Hermosillo serían 74 no gubernamentales. No, y gubernamentales que gubernamentales, aquí están los dos Nava unidades y la de Cruz del atención, Norte. y está al menos 12 COSAMAS, serían 4. Ok, entonces 78. Exacto, Okay. En total, entre los gubernamentales y los no gubernamentales. Muchísimas gracias, Sí, secretario. muy bien. Doctor, buenos días. Pues como usted acaba de darse cuenta, andamos sobre el tema de los centros de rehabilitación, el panorama de las adicciones aquí en la capital del estado, y ya quizás con el tiempo pues podremos rastrearlo en todo, porque sabemos que en la frontera también hay todo un tema a tratar muy diferente aquí de Hermosillo. Entonces, acá, la situación.
Si nos puede primero compartir el cargo y nombre para el registro, por favor. Adelante. José Luis Garibaldi Zamora, para servirles, director general de Salud Mental y Adicciones. Muchísimas gracias. Aquí en Hermosillo, ¿cómo nos encontramos con el tema de las adicciones? ¿Ha habido en los últimos 3 años disminución, aumento en los índices? Hablamos con el secretario de Salud, nos informaba que pues las anfetaminas y metanfetaminas siguen representando pues un punto rojo que hay que atender. ¿Cómo ha visto esta situación en la población de la capital del estado? Así es. Después de la pandemia, en los últimos 3 años se ha mantenido más o menos igual el número de personas que acuden a las diferentes instancias para atención de adicciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de tal manera que hemos identificado que no se ha incrementado el número de personas que solicitan atención por problemas de adicciones. Ahora, en cuanto a los motivos por el que las personas acuden a recibir atención por problemas de adicciones, que es lo que se denominan drogas de impacto, se ha mantenido igual, de tal manera que las metanfetaminas, el cristal, terminan siendo la principal causa de atención por las que las personas acuden a recibir tratamiento. Y en segundo lugar, pues está el consumo de cannabis y el consumo de alcohol. Okay. ¿Cómo representa esto en las personas que se internan en estos centros de rehabilitación un problema para la salud pública fuera de los centros de rehabilitación? Hay, digamos, faltas administrativas causadas por ellos bajo los efectos o influjos de algún narcótico o alguna droga, hay violencia familiar. ¿Cuáles son este tipo de afectaciones que podemos registrar causadas por los efectos de las drogas? Así es. Tenemos que recordar que el cristal es una droga estimulante. Lamentablemente es una droga muy perturbadora y de bajo costo. De tal manera que esta droga, además de tener un índice muy elevado de adicción, de tal forma que prende muy rápido a los jóvenes, también les incrementa la actividad cerebral y les condiciona a un comportamiento agresivo. Estas personas tienen más probabilidad de realizar comportamientos hostiles, agresivos hacia los miembros familiares o hacia las demás personas. También por su índice de adicción tienen más probabilidad de desarrollar actividades delictivas. En el caso del alcohol y el cannabis, como son drogas depresoras, estas reducen el estado de alerta, pero inclusive los reflejos de la psicomotricidad del cuerpo, de tal manera que estas pueden generar más riesgo o de accidentes automovilísticos o de inconsistencias en la actividad laboral, también en el rendimiento de la productividad, condicionando con esto una perturbación en su calidad de vida. Y también me imagino que pues el tema de ya el relacionarse con las personas empieza a también verse menguado con tal vez la pareja, los hijos, los padres, hermanos. Y eso va pues de alguna manera influyendo también en que la misma persona se mantenga en ese tipo de círculos de adicciones, o cómo definiría esa parte también. Invariablemente que sí. Gran parte del enriquecimiento de las personas es la interacción con la gente, de tal manera que quienes se identifican con problemas de adicciones invariablemente empiezan a aislarse, empiezan a interactuar menos. Cuando son padres de familia, esto empieza a generar una negligencia paterna, pero luego también esto les reduce todas las posibilidades de salir adelante en un proceso de rehabilitación, porque emocionalmente esto perturba, desgasta, y con esto se incrementa la sensación de displacer, de malestar emocional, que luego predispone a que con más intensidad busquen el consumo de drogas, y con esto se genera un círculo vicioso, de tal manera que entre más mal se sienten, más probable es que desarrollen una adicción. Esto se lo pregunto porque pues hicimos un recorrido por algunos centros de rehabilitación que nos permitieron pues ver las instalaciones y encontramos pues algunas condiciones de las que quisiéramos saber son normales, son recomendadas, son sugeridas. Por ejemplo, en el tema de la pues prevención tanto para los ofrecedores del servicio como para los usuarios. Pues hay candados, en algunos lugares hay rejas para evitar pues que haya accidentes, que haya fugas o que haya pues algún tipo de eventualidad.
¿Qué tipo de control se debe llevar en un centro de rehabilitación para evitar que haya algún tipo de situación violenta o algún tipo de fuga, por así decirlo, como es esto que le platicaba de los candados? Bien, tenemos que recordar que cuando una persona tiene un problema de adicción y de consumo, sobre todo de drogas ilegales, pone en riesgo su integridad física y la de los demás. Por eso mismo la norma 028 en su fracción 2, 3 y 5 permite la contención involuntaria. Al mismo tiempo, siempre que se ejerce esta contención, existe un documento otorgado por el Ministerio Público en donde avala que por su perturbación mental con motivo de adicciones se puede ejercer esta contención, y esto es para la protección de la integridad de la misma persona como de sus familiares. Ok, porque también en recientes, pues, la semana pasada o la semana antepasada hubo un incidente con uno de los pues, integrantes de un centro de rehabilitación, en el que fue acudió a un domicilio para pues realizar el apoyo del anexo de esta persona que está siendo requerida, y pues ella responde agresivamente y lo apuñala con un arma blanca. Esto causó su deceso, y pues en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de situaciones? El que vayan o presten el servicio para ir por una persona, para anexarla, ¿es algo que se ha tratado de cambiar, modificar, o cómo lo ven ustedes desde el área gubernamental? Ese servicio se responsabiliza de esa misma unidad o establecimiento residencial que lo realiza. Nosotros recomendamos solicitar el apoyo a seguridad pública, de tal manera que si tiene un documento en donde se especifica que por su consumo de drogas ilegales ponen en riesgo su integridad física o la de los demás, a través de elementos de seguridad pública que están facultados para la contención, tienen más posibilidad de protegerles su integridad física. Ok, también en el tema de los servicios básicos, porque pues hablábamos de 78 centros de rehabilitación, que pues si bien algunos, pues los 4 que mencionaban son del Estado o del gobierno, pues deben de contar con los parámetros que pues establecen las leyes. Los que no son gubernamentales, pues tal vez en algunos casos tengan situaciones con la luz, o ¿cómo han visto ustedes en sus recorridos o en las supervisiones que han hecho a los que hayan podido ir? Así es. A través de la Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones y Coesprisón, estamos realizando de manera continua supervisiones a estos establecimientos para que puedan preservar su aviso de funcionamiento. Si se ven prácticas violatorias en donde por las condiciones que tienen en la unidad o por el comportamiento de los elementos que ahí laboran, se pone en riesgo la integridad de los internos, entonces se les retira el aviso de funcionamiento, de tal manera que continuamente estamos supervisando estos establecimientos residenciales para ver que cumplan con los lineamientos estructurados. Porque también en años anteriores, el pasado 2024, el 2023, hubo pues decesos, ¿no? de usuarios, pacientes que estaban internados en algunos de esos centros. Me parece que uno de ellos, que es el del Palo Verde, no el CIAD, otro que está por ahí, no me acuerdo la dirección, fue clausurado. En ese sentido, ¿cómo determinan la clausura de uno de estos espacios? Y si tiene el recuento o idea de más o menos cuántos en estos últimos 3 años se han tenido que clausurar por malas prácticas o malas condiciones, ¿cuántos han sido? Bien, efectivamente, a partir de que identificamos prácticas violatorias o errores en el funcionamiento del establecimiento, se les retira el aviso de funcionamiento, de tal manera que tenemos contabilizados en los últimos 3 años por lo menos 8 establecimientos que se han cerrado por este motivo, y bueno, pues a partir algunos de ellos de que subsanan estas fallas o errores de funcionamiento, si a través de Coesprisón y la Dirección General de Salud Mental y Adicciones se avalan, se les vuelve a otorgar el permiso de la apertura. ¿Cuáles son las principales faltas que pues, se detectan en estos espacios? Bien, las principales faltas son fallas en infraestructura que ponen en riesgo, por ejemplo, el cableado del sistema eléctrico, la mala actitud o mal comportamiento de los elementos que ahí se encuentran hacia los internos, o detalles de índole sexual. ¿Cómo qué tipo de índole sexual? ¿Abuso a los usuarios? Señalamientos que realicen los internos
o bien formas de acoso, Okay. de acusaciones en donde digan que han sentido algún tipo de presión o de mala intención de los elementos que elaboran en el establecimiento, o inclusive de los mismos responsables, se les retire el aviso de funcionamiento. Digamos que un centro de rehabilitación alberga 100 personas. ¿Cuáles serían los requerimientos en términos de baños, de pisos, camas, espacio, metros cuadrados, dimensiones de las habitaciones? Porque sé que también eso es requerido. ¿Cómo es eso? ¿Tiene un panorama, unas Bien. definiciones? Depende del establecimiento. Si es un establecimiento reconocido, deben de tener por recámara máximo 4 personas, y cada persona debe tener una cama y un buró para ubicar sus cosas. Debe ser un baño para esas personas. Evidentemente todos los señalamientos de salida, de las ubicaciones de cocina, de los números de cuartos. En el caso de los establecimientos no reconocidos, a través de Coesprizón se determina que cada persona debe tener su cama y que debe de ser un baño por lo menos para 8 personas, e igual todas las señaléticas de necesidades de salidas de emergencia, de cuestiones de la cocina, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Y del otro lado, los familiares, me imagino que también por la complejidad de la problemática han tenido que acercarse también a familiares de algunos usuarios de drogas, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta de ellos en base al funcionamiento de los centros de rehabilitación? ¿Han manifestado los familiares preocupaciones precisamente por algunas de las faltas que nos comentaba? ¿Solicitan más intervención de parte de las autoridades? Ya esto es para cerrar. ¿Cómo concluiría precisamente ese tema de la proyección o cómo detecta la población de Hermosillo al menos, o quizás en todo el estado? Así es. Pues hemos tenido los dos casos. Familiares que nos exponen que en el establecimiento residencial donde tienen a un elemento de ellos se encuentran deficiencias y nos solicitan que realicemos supervisiones, pero también en el otro caso, familiares que nos exponen que es una necesidad la funcionalidad del establecimiento, que no tienen una mejor manera de atender y proteger a su elemento, de tal forma que el servicio que ellos reciben pues es el adecuado para su recuperación. Perfecto. ¿Le gustaría agregar algo que se me olvide y crea que es importante que la gente tenga en cuenta a la hora de buscar un tipo de apoyo de este estilo para sus familiares, o algún tipo de matiz con respecto a la situación en la que nos encontramos en términos de las adicciones en el estado? Sí. Bien, dos cosas. Si consideran que un familiar de ellos tiene problemas de adicciones, es muy conveniente que acudan a una unidad de atención en adicciones gubernamental para que se integre el diagnóstico, y a partir de allí se les puede esclarecer cuáles son las opciones más convenientes para esta persona para que reciba el tratamiento. Y el otro aspecto, en tema de prevención, tenemos que recordar que la percepción de riesgo en adicciones, cuando se tiene, reduce al doble la posibilidad de una problemática de adicciones. Y la permisividad social, cuando no se tiene en un contexto familiar o social, eleva al 300% la posibilidad de desarrollar un problema de adicciones, de tal manera que resulta muy importante no minimizar el riesgo que representan las drogas, que habitualmente se empieza por cigarros de nicotina o vapeadores, y al mismo tiempo cuando una persona empieza a tener este consumo y no lo puede suspender, esto evidencia que tiene un malestar emocional que de manera inadecuada lo está resolviendo con químicos, y por esto mismo resulta muy importante que acuda igual a una unidad de atención para que se le realice una evaluación y se determine si necesita una forma de atención. Muy bien, nada más, igual que con el doctor Alomía, precisar, ¿no?, estos últimos detalles. Le preguntaba cuántos centros de rehabilitación han detectado o han contabilizado, si tienen el registro de que hayan pues causado baja, ¿no?, por las faltas que hayan ustedes detectado, y si tienen también un registro de cuántas defunciones se han tenido en estos lugares. Okay. En el tema de funciones, pues tenemos ubicada una del año pasado y otra del año antepasado.
y de los establecimientos que se han debido clausurar en los últimos 3 años han sido 8. Por todos estos temas que ya me platicaban. Así es.